Muy bien, pues yo creo que vamos empezando. La idea es que podamos hoy compartir nuestra historia y, bueno, entre más personas puedan conectarse mejor, porque la idea es como dar retrospectiva del trabajo que cada quien hizo acerca de preparar su testimonio personal. Entonces, voy a compartir pantalla solo para como que estar en la misma página de qué estaríamos evaluando para no perdernos. Estos son los puntos que necesitamos de alguna forma encontrar en la historia de testimonio personal de la otra persona, ¿no? Aquí está. Ay, Dios, aquí está. Primero, o sea, creo que el primer criterio es, ¿puedes ver las cuatro partes? Sería la pregunta. Las cuatro partes básicas: mi vida antes de Cristo, cómo comenzó mi relación con Dios, mi vida desde entonces, y la invitación a quien nos escucha a que pueda también tener una relación con Dios por medio de Cristo. Y lo segundo es que podamos también identificar estas recomendaciones, si fueron seguidas o no. Espero que sí, espero que sí. La verdad es que no los he leído porque estaba un poco mal de mis ojos, pero vamos a platicarlo juntos hoy. Entonces, los que expongan su testimonio hoy, pues prácticamente sí tienen mucha ventaja en cuanto a participación sobre los demás. Entonces, vamos a empezar la clase, vamos a orar y arrancamos, ya sea Perla o Patti. Pues vamos a orar. Señor, te pedimos que en este momento tú nos guíes y que podamos, Señor, ver en esta herramienta una forma de compartir, de hablar de nuestra fe, de proclamar a Cristo con valor, pero también con vulnerabilidad, con honestidad. Señor, te pido que uses este tiempo para, Señor, alinear nuestros corazones, nuestra historia con la tuya, y que pueda ser un instrumento de tu amor, Señor, para servir a otros y traer también a otras personas a conocerte. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues déjenme dejar de compartir. Ok. Y pues, ¿qué quieren un volado? ¿Quién empieza primero? ¿Quién empieza? Perla, ¿estás por ahí? Estoy justo por llegar a mi casa, entonces todavía ni modo, le toca a Pati. Ok, está bien. Pero sí la puedes escuchar, ¿verdad? Sí, Ok, bueno. Okay. ¿Quieres empezar con tu historia, Pati? Hay que tomar nota, Perla, para compartir, o si puedes ir teniendo ahí en tu mente tus notas para poder animar a Pati. Vamos primero a hablar en la evaluación. Quiero que primero compartamos cuáles son las cosas que vemos de los criterios, que son la estructura y las recomendaciones, qué es lo que hizo bien, y lo segundo, donde hay potencial todavía para alinearnos más a la metodología o al método que compartimos, ¿vale? Entonces, adelante, Pati, te escuchamos. Léelo con calma y todo tranquilo. Ok, va. Dice, antes de conocer a Cristo, mi vida era bastante rutinaria y sin sentido. Ir a la uni, hacer tareas, comer, dormir y volver a empezar. Sentía un vacío constante, como si algo faltara y no supiera qué. En mi casa me enseñaron a ser independiente, a resolver. La inteligencia y los logros eran muy importantes y sin darme cuenta construí toda mi identidad sobre eso, al mismo tiempo que vivía con una sensación constante de no ser suficiente. Cuando la mamá de quien era mi novio en ese entonces me invitó a la iglesia, me parecía que eran muy exagerados. Hablaban mucho del pecado y en comparación con otras personas lo que yo hacía no estaba tan mal. Después de estar escuchando las prédicas comenzó a pasar algo en mí. Era como una curiosidad de querer saber más acerca de Dios,
Así que comencé a leer la Biblia y a hablar con Dios, aunque en ese momento me parecía súper loco el concepto de poder escucharlo y hablar con Él. Yo siempre había creído que mi valor dependía de lo que hacía, de lo que sabía, y entender que no se trata de qué tan bien me pudiera aportar, sino de mi corazón, y que Dios me acepta no por lo que hago, sino por lo que Cristo hizo, me impactó. La verdad me costó mucho trabajo procesarlo y aceptarlo, porque me parecía demasiado bueno para ser cierto. No sé exactamente cómo pasó, pero esta verdad fue cambiando mi forma de ver y de vivir la vida. Y me di cuenta que poco a poco dejé de intentar ganarme la aceptación de Dios y empecé a descansar en ella. Hoy mi vida no es perfecta, aún lucho con querer ser aceptada y demostrar mi valor, pero recuerdo que mi identidad no está en lo que hago, sino en Cristo. Si alguna vez has sentido que no eres suficiente, quiero decirte que en Cristo no se trata de lo que tú puedas hacer, sino de lo que Él ya hizo. Y así como Él ha ido transformando mi vida, también puede transformar la tuya. Muy bien, muy bien. Gracias, Pati. Entonces, muchas gracias por tu participación. Creo que me gusta como esta versión que está breve. Obviamente, pues sabemos que tú puedes adaptarla a una situación real, ¿no? Para contarla. Creo que te da mucho espacio. ¿Qué quisieras comentar, Perla? ¿Estás por ahí? Sí, aquí estoy. Pues sí, me pareció también, me gustó porque lo hizo como breve y no abarcó como estas partes amarillistas que ahorita yo analizando el mío como que mencioné algunas cosas que pude no haber mencionado. Sí, como que sí fue directo. También sí dejó marcada como la parte que veíamos en clase pasada que decía dejar como esa invitación como sutil a que Dios puede hacer lo mismo contigo, pero esa parte que también usted nos mencionaba que decía el dejar en claro que Dios no ha acabado, sino que sigue como haciendo, sigue transformando, y eso es algo que Patti dijo al final, un Dios que me sigue transformando, algo así me parece, que está transformándome. Entonces deja como esa pauta para la invitación y también no como que ya acabó mi proceso hasta aquí. Ok. Ya. ¿Algo más que creas que salió bien, que estuvo muy bien de este trabajo, de su testimonio? Pues también no sé si quiere, o sea, no sé si lo que voy a decir es lo que quiere escuchar usted, pero No, no es lo que yo quiero escuchar, es lo que tú me quieres decir. ¿Qué quieres decir? es que siento que si me está preguntando es porque me faltó decir algo. Entonces, No, no. No, pues estamos tres nada más, o sea, hay espacio para poder compartir. no, pues, a mí, o sea, ay, Pati, no te rías. No, pues sí, o sea, Perdón, perdón. fuera de como la estructura y eso, sí está, ¿cómo decirlo? Impactante, bueno, Ujú. para una generación, bueno, creo que para todos, Sí. pero me recalca más a mí porque, bueno, no quiero decir que eso, bueno, porque somos chavos todos aquí, entonces como que esa parte del merecer, porque Ok. últimamente he estado hablando con muchos chicos sobre esta parte, sobre Dios, sus creencias, y Ujú. justamente tienen como esa idea errónea no es que, ¿sabes qué? Esa parte de que es demasiado bueno para ser verdad, o sea, cómo Dios me va a amar tanto a pesar de que yo ya pequé, o cómo Ok. me va a amar a pesar de que ya hice lo que sé que no debo de hacer. Entonces, como que esta parte me resonó justamente por conversaciones que he tenido eh, últimamente con chicos, y, Ujú. y justo fue lo que ahorita Pati me recalcaba su Buenísimo. testimonio. Sí. Buenísimo. Gracias, Perla. Ahora, bueno, yo quisiera compartirte los que creo que fue muy bien. Creo que en estructura seguiste la estructura, que de nuevo, o sea, esta estructura
es como cuando un niño aprende a andar en bici, ¿no? O sea, son las rueditas. O sea, lo importante es andar en bici. En algún momento esa estructura puedes encontrar una forma mejor de estructurarlo, pero para empezar creo que es una estructura muy buena porque te da un flujo para contar la historia. Entonces, pero creo que tú lo hiciste muy bien. Hablaste de tu pecado como vacío, como una identidad que estabas construyendo. O sea, eso me gustó. Eh, Me gustó que mencionaras personas concretas, como hablaste de personas, hablaste de circunstancias, eso está muy bien, o sea, no nada más es como que, pues yo antes no tenía sentido y después, pues casi que abrí la Biblia y ya era cristiano, ¿no? Las personas que a veces cuentan tu testimonio así, pues dan la impresión de que pues casi que se convirtieron ellos mismos, ¿no? Y no es así, siempre hay personas, digo, puede haber algunas excepciones de testimonios a veces también donde Dios se revela de forma sobrenatural, ¿no? O sea, pero normalmente siempre hay personas, siempre hay circunstancias, aún en esa situación. Creo que otra cosa es, contaste, creo que lo que yo noto es mucha honestidad, o sea, mucha honestidad en tu forma de contarla. Dijiste así como que pues a mí se me hacía muy raro esto, o sea, creo que expresar eso es muy bueno porque a veces se da la idea de que el cristiano como que es un tipo de persona muy distinta en el sentido de que no es casi que un ser humano, ¿no? Es alguien que tiene poderes de comunicación con Dios o está en un nivel espiritual, ¿no? O sea, también tenemos dudas, yo creo que está muy bien que lo pongas. Y una cosa que me impactó, que me llamó la atención fue que dijiste, me impactó aceptar la idea de que Dios me aceptaba, ¿no? No por lo que yo hacía, sino por lo que Jesús había hecho por mí. Entonces eso creo que me gustó. Creo que sí es muy claro como algo que creo que es súper importante es este punto de las recomendaciones. Deja bien claro que Cristo es quien marca la diferencia en tu vida. Y esto es algo que mucha gente lucha mucho. Como, o sea, creo que alguien que es cristiano, que haya venido a Cristo, esto es una realidad. Cristo es la diferencia en su vida. Pero a veces, en el mejor escenario, no sabemos expresarlo, o sea, no sabemos cómo decirlo. Y creo que el mencionarlo, el hacerlo, el centro, el ponerlo de una forma clara es difícil y creo que lo hiciste muy bien, Pati. Entonces, bueno, esas son las cosas que vemos para bien en tu historia. Ahora, no sé si pudiéramos platicar de dónde hay un potencial para que puedas mejorar tu forma de contarlo. No que puedas agregar cosas que no existen, pero sí que puedas mejorarlo. Si quieres, Perla, empieza y ve pensando en las tuyas. Yo creo que una de las cosas que creo que podría mejorar es... Voy, profe. Es que quiero No, apuntar. Déjame agarrar la pluma, aquí tengo mi cuaderno. Ahora sí, ya. sí, o sea, creo que hablaste... O sea, una cosa es, creo que estaría bien que pudieras conectar tu historia con 2 o 3 citas bíblicas que resuenen y que te den un poco como de decir, esto es más que un testimonio, una experiencia mía. O sea, esto es una realidad que tiene una autoridad también, ¿no? O sea, no es nada más una experiencia, aunque sabemos, ¿no?, que tu experiencia está validada por la palabra de Dios, pero, como no lo mencionas, no sé, como que puede ser que algunas veces no tengas espacio para mencionarlo, pero creo que siempre que puedas hacerlo es bueno conectar como tu historia, tu testimonio con otra referencia de autoridad de la Biblia, ¿no? Porque eso es como, no nada más es una experiencia, esto viene de esta verdad, ¿no? O sea, mi experiencia es real porque esta es la realidad. Entonces creo que eso está, por ahí puede ayudarte mucho. No saturarlo de referencias bíblicas, no es necesario. No es necesario que pongas una referencia bíblica para cada parte,
pero sí de repente alguna que sea muy directa, que no tengas a lo mejor que explicar demasiado contexto y contar otra historia al mismo tiempo, eso puede ayudar. Eso creo que ayudaría mucho. Otra cosa es que, por ejemplo, mmm, creo que describes muy bien cómo te sentías y eso está muy bien, pero probablemente algo que puede ayudar en esa parte de tu vida antes de Cristo es, ahora de tu perspectiva, ¿no? Es qué es lo que tu pecado, o sea, por qué sentirte así era tan malo? O sea, sentirte así era tan malo porque era una ofensa contra Dios, tu forma de vivir, era una ofensa contra Él, era una rebelión contra Él. Y creo que eso no está muy claro, no porque no creo que no lo creas, pero sí, a lo mejor incluir algo así, ¿no? Como que esto era tan malo, no nada más porque me hacía daño a mí y a los demás, sino porque también era una forma de vivir que era una ofensa abierta, una rebelión contra Dios, ¿no? Entonces, eso puede ayudar como a dar la perspectiva de tu pecado más, menos centrada quizá en ti y un poco más hacia Dios, ¿no? Entonces creo que eso podría ayudar. Y donde yo te recomendaría, perdón que estoy dando como quizá pasos círculo, pero donde yo te recomendaría más quizá incluir una cita bíblica es en la obra de Cristo, quizá ahí es donde más sea conveniente y ya lo demás, pues creo que opcional si quieres hablar, meter alguna otra cita, ¿no? En la invitación puede ser, no sé. Y ya, creo que la invitación me parece muy adecuada. Si tú también estás sintiendo esto o has pasado por esto, puedes venir a Cristo, puedes encontrar lo mismo que yo encontré. Eso me pareció bastante bueno. Pero creo que en esas dos cosas hay algo de potencial para mejorar. Gracias. Y sí, Perla, ¿quisieras compartir algo, alguna mejora, algo donde creas que hay una oportunidad de crecer para Patty al contar su historia? No, pues ya todo lo dijo usted. Sí, Pues sí, esos puntos. Nada más que la verdad, yo también, o sea, yo creo que tengo como que los mismos de Pati en mi testimonio o un poquito más de puntos que podría mejorar, creo yo. Pero ya ustedes me dicen ahorita. Pero ok, no, está bien. agregarle a Pati, no se me viene algo a la mente. Ok, está bien. Sí, porque las cuatro cosas de recomendaciones son mantenerlo breve, y creo que Patty va con eso. No te quedes demasiado tiempo en la parte de tu vida sin Cristo. Creo que está también muy balanceado. Creo que no, el siguiente punto es no hables como si fueras un producto terminado, lo cual también está muy claro y deja bien claro que Cristo es quien marca la diferencia en tu vida. Creo que en esas recomendaciones Pati está muy bien. Gracias Pati. Pues avanzamos con tu historia, Perla, si nos puedes compartir. Léela tranquila, tenemos mucho tiempo, así que te escuchamos. A ver, ¿ahí me miran? ¿Me miran? Ya, ¿Sí me- sí te ves. A ver, ¿y si me salgo, me miran? ¿No me siguen mirando? Ahí no te ves. Ay, esperen, denme un segundo. Bueno, yo no te veo. Eh, Ah, es que lo escribiste en tu teléfono, ¿verdad? Y sí, no te pero, preocupes. Sí, tú léelo. Sí, Digo, ok, léelo y te seguimos. ok. Bueno, mi vida antes de conocer a Cristo. Bueno, yo nací dentro de un entorno de familia cristiana. Siempre, pues, mi familia, mi círculo, fueron personas cristianas, mis padres, mis abuelos, mis amigos, eran personas de fe. Este, Fueron personas que me ayudaron como en ese proceso de mi niñez, de mi preadolescencia, pero pasó un tiempo en donde yo empecé a esa etapa de llamada la adolescencia y pues empecé a ver que al Dios que yo servía eran como al Dios de mis papás, al Dios que yo adoraba o alababa o del que escuchaba que hablaban, pues era solamente el Dios de mis papás y no era como tal mi Dios porque no lo conocía,
En ese tiempo estaba en la secundaria y yo era muy rebelde, muy grosera, decía demasiadas groserías, era muy poco tolerante ante varias personas, circunstancias. Mis relaciones, sinceramente, en la secundaria eran muy problemáticas. ¿Qué pasa? Cuando yo me entero que habrá un encuentro, mis papás, como todo líder cristiano, quiere que sus hijos sigan el camino de la fe, eh, pues me hacen la invitación a un encuentro. En este momento estaba en tercero de secundaria. Estábamos pasando por una racha familiar bastante fuerte, en donde mi familia, mis papás, bueno, mi papá creyó que era una de las mejores decisiones. Yo fui obligada, fui obligada a ir al encuentro. Este, y creo que fue de las mejores decisiones que mi papá pudo haber tomado, haber hecho por mí. Mi madre en este momento se había alejado de Dios, había dejado la iglesia, todo lo que tuviera que ver con Dios, pues ella estaba como muy aparte. A mí en esa temporada me pegó demasiado porque mi mamá siempre ha sido como un ejemplo en esta parte de su relación con Dios y todo eso. Entonces, el hecho de que yo estuviera como en la adolescencia y en esta parte de la rebeldía y todo lo biológico y ver que mi mamá estaba como separada de Dios, para mí fue como que, ok, entonces todo era mentira, o sea, era tu Dios y tu Dios como que al final de cuentas no existe. Empecé a tener pues varios debates ahí yo. Este, mi hogar pues empezó a volver un poco tóxico, por así decirlo, porque unos íbamos a la iglesia, otros no iban. Entonces pasa que anuncian un encuentro de mujeres y hombres, ni siquiera era de jóvenes, y yo a este encuentro pues voy. Fue cuando conocí verdaderamente a Dios cara a cara. Este, pude realmente conocerlo en este momento de quiebre. Yo, como dije al principio, iba como con ciertas resistencias. Hubo un tema en especial que se llamaba la oración, en donde realmente Dios quebrantó mi corazón y pude realmente conocerle, sentirle y yo decía que ya no podía seguir así, o sea, yo como mi persona, más allá de mi ambiente, este, yo decía que yo no podía seguir con esos comportamientos. Hubo como en mí em, mucha incomodidad por todo el pecado que traía, que ese momento recuerdo que estaba mi líder Adriana, mi pastora Lucy, y estábamos justamente, yo recuerdo que estaba al frente en la primera fila de la charla. Llega el momento de administración y fue donde yo realmente pude sentir la presencia de Dios y fue como, en ese momento yo sentí como me abrazaba, me consolaba, daba como ese abrazo que se siente como una curita al corazón. Y recuerdo muy bien las palabras que decía Dios a mi vida en ese momento, que decía, yo te he traído aquí con un plan y un propósito. Y esas palabras han sido y siguen siendo y siguen dando un significado a mi vida. Después de ese momento salí de mi encuentro y lo que Dios me llevó fue a llevar una vida de oración, una vida realmente de devocional, una disciplina en donde empecé y Dios me ha estado llevando aún en este proceso a ver las cosas de maneras diferentes, a ver los procesos de manera diferente, a ver las situaciones. Tiempo después, pues mis hermanos por completo empezaron a ir en la iglesia. Dios empezó también a reestructurar aquellas áreas de su vida que habían estado dañadas. Yo siempre he dicho que Dios ha usado a personas y Dios siento que el hecho de que yo haya ido a este encuentro me usó a mí para poder mostrarlo a Él a través de lo que él hizo, de la reestructuración emocional.
del abrazo, del apoyo. Y empecé a ver ahora sí como el verdadero significado del Dios que mis papás adoraban, empezó a ser mi Dios verdadero. Este, y empezó a haber como un cambio de mentalidad, un cambio de ver las situaciones. Esto pasó, ya pasó tiempo, a mis 16 años mi madre se reconcilió con Dios, volvió a la iglesia, volvió a tener como nuevamente esa rutina, nuestro ambiente familiar. Ahora no puedo decir que es el perfecto, porque como toda familia podemos en ciertas circunstancias enojarnos o así, pero sé que verdaderamente Dios está haciendo y sigue transformando tanto a mis papás, a mí, a mis hermanos, nuestro ambiente familiar. Y así como Dios me sacó de ese lugar en donde podría decir que fue un momento de depresión, en un hoyo en donde yo me refugiaba, este, sí, de depresión. em, Dios la quitó, Dios sanó, Dios obró. Y aún así, yo sé que podría ser tu historia. Tal vez tenemos historias diferentes, pero estoy segura que tenemos al mismo Dios que puede cambiar tu historia, sea en el contexto en el que estés. Y ya, y ya. Creo que Gracias, tampoco. Perla. No, 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 creo que se siente un poco largo, pero no está muy largo. No puse el cronómetro realmente, pero no me pareció tan largo. Entonces, pues vamos con los comentarios. Pati, ¿qué quisieras comentarle de las cosas que crees que están muy bien en su historia? Vamos a empezar primero con las cosas que vemos que fueron bastante bien, que hay que reconocer. Pues voy a empezar del final porque me gustó mucho esta parte que dijo de que aunque tengamos historias diferentes, o sea, eso se me hizo súper padre porque si bien nosotros podemos no estar viviendo lo mismo que vivió la persona, no significa que solo podemos usar nuestro testimonio para la gente que vivió Claro. exactamente lo mismo. Digo, va a conectar más con nosotros ese tipo de gente, pero me gustó mucho eso, ¿no? De que no importa que estemos viviendo cosas distintas, Dios es el mismo, ¿no? Entonces esa parte me gustó mucho. También me gustó que la forma en la que está redactado, digo, no conozco mucho a Perla, pero se siente muy auténtico, que es como si ella lo hablara, ¿no? O sea, nada más porque sé que lo está leyendo, pero si no, pensaría, me lo está diciendo ahorita, ¿no? Entonces, Mm, eso también me gustó. Eh, Mencionó también, pues, los puntos que se pedían como las circunstancias que vivió, emociones, ¿no? De que pues, me ujú, sentía en el hoyo y todo eso, personas, relaciones, lugares. Entonces, creo que cumplió con esos mm. aspectos pues, de recomendaciones. Y tampoco se me hizo muy largo a mí, a lo mejor por la forma en la que está la narrativa, Sí, fue muy fluido, entonces no me pareció largo, ni sí, aburrido, sino ay, ¿qué va a pasar ahora? sí. Que sigue. Ujú. Muy bien. Gracias, Pati. Bueno, yo comparto las mías. Me gustó mucho como los detalles del contexto, como describiste tu contexto familiar. Creo que es un elemento muy importante en un testimonio, porque a veces como que no hablamos mucho de eso, ¿no? O sea, como que los testimonios a veces son muy individualistas, ¿no? Es como casi que la persona estuviera desconectada, pero tú hablaste de tu contexto, de cómo pues venías de un contexto cristiano y sin embargo no conocías al Dios de tus padres, como tú lo pusiste, ¿no? O sea, que hubo un punto de quiebra en tu vida, te diste cuenta de que el Dios de tus padres no era realmente tu mismo Dios y eso me llamó la atención cómo lo describiste. Creo que ahí describiste bastante bien esa situación. Eh, ¿Qué más? Hablaste como
algo que me pareció muy interesante fue que, aunque no mencionaste como los pecados más concretos, o sí dijiste como, déjame ver, aquí lo anoté, como rebeldía, así dijiste, no conocía a Dios. Y describiste cómo era eso, no conocer a Dios, ¿no? Como tus palabras, cómo vivías, ¿no? O sea, que tenías muchas relaciones complicadas en un momento muy concreto de tu vida. Entonces eso creo que está muy bien. Eh, Describiste mucho como tu experiencia, como tu experiencia de cómo, o sea, cuando sentiste que Dios estaba trabajando en tu vida, o sea, creo que describiste bastante bien, o sea, yo anoté aquí como sentí como Dios me abrazaba, me consolaba, eh, y hasta una frase que tú incluiste que es significativa para ti, ¿no? Hablaste de la oración como una experiencia, como un parteaguas en tu vida. Mm, esos fueron los detalles que creo que me llamó la atención. Aunque mencionaste depresión al final, o sea, yo esperaría, o sea, no sé cómo que esto, a lo mejor estoy saltando el orden, pero me gustó que nombraras eso, como dijiste, estaba en un hoyo, me refugiaba ahí, ¿no? O sea, creo que me parece que describiste algunas partes de tu experiencia muy gráficas, no en un mal sentido, sino en un buen sentido. O sea, como que eso puede ayudar a algunas personas a entenderte, a decir, yo también he estado ahí, yo también me he sentido así, ¿no? O sea, no simplemente, eso no es lo mismo decir como, pues me siento, pues vivo triste. O sea, pues, pero ¿cómo? O sea, pues estaba como en un hoyo, me refugiaba ahí, este, no sé, creo que eso me gustó mucho de tu testimonio. Y déjame ver qué más. El contar, o sea, creo que también eso, el decir que tu historia de redención está conectada con tu historia de redención familiar también, eso está padre, creo que me gustó ver eso en tu historia. Y ya, creo que también la parte de invitar a otros, la invitación me pareció muy buena, pareció bastante como natural esa parte de invitar a otros a esta historia también, ¿no? Entonces está padre. Vamos con qué, cuáles son las áreas de oportunidad para mejorar. Pati, ¿quisieras compartirnos algunas? Pues no tengo escritas muchas. Bueno, como decía Perla, ¿no? Las mismas que me hizo creo que también podrían aplicar, las que me hizo a mí. Y diferente de eso, solamente tengo, no anoté todas las palabras, pero algunas palabras que yo siento, voy a decir la frase que anotó que decía, dijo algo de que Dios había quebrantado su corazón o algo así. Entonces, bueno, yo me puse a escuchar su testimonio como si tratando de, como si no conociera a Dios. Entonces, siento que a veces usamos palabras que para nosotros pueden significar una cosa y para las personas que nos escuchan, si no conocen a Dios, podrían significar o algo diferente o se podrían quedar así como que, ¿y qué es eso, no? O cosas de ese estilo, como que, ay, ¿qué significa que Dios quebrantó su corazón? No sé siquiera que Dios quebrante el mío, o cosas así. Entonces, a lo mejor en nuestro vocabulario intentar usarlo un poco. Siento que hay como que palabras a las que estamos como cristianos muy Sí, acostumbrados y que las usamos muy en automático. Entonces a lo mejor tratar de un poquito, a mí también me cuesta mucho trabajo, pero tratar un poquito de cambiar nuestro vocabulario hacia algo más, no sé, no tan automático cuando compartimos. ¿qué más, Pati? Pues, y la otra cosa que anoté, pero no sé si estuvo o no, que yo como que no identifiqué cuáles eran sus creencias antes. O sea, dijo que el Dios de sus papás no era el Dios de ella o así, pero no identifiqué creencias. O sea, no sé si yo creía que lo que sea que haya creído, no tengo idea.
Y ya no tengo más cosas, la verdad. Ok, gracias, Pati, gracias. Entonces, cuidar el vocabulario y describir un poco más. O sea, creo que describes muy bien tus emociones, creo que esa es una fortaleza, pero algo que bueno, yo también noto es que, por ejemplo, esa habilidad que Dios te ha dado para describir tus emociones y como las circunstancias, creo que debes de usarla, Perla. Hay un comentario que yo sí tengo que hacerte, es que la parte más débil de tu testimonio es hacer de Jesús el centro, ¿sabes? O sea, lo infieres mucho a Jesús. Ese es un tema y no es un menor tema. O sea, creo que debes de preguntarte, yo puse aquí la pregunta, y la pregunta sería, Perla, ¿quién fue Jesús para ti en ese momento en el que tú dices que sentiste ese abrazo de Dios? O sea, ¿quién fue Jesús para ti en ese momento? ¿De qué forma la salvación de Cristo, lo que Él ha hecho por ti, es relevante para ti? ¿De qué forma? Porque yo sé que estás de acuerdo conmigo, que no fue la oración, que no fue el ambiente, o sea, fue Jesús el que hizo diferencia en tu vida. Yo estoy muy convencido de eso. Eh, pero creo que inferir, o sea, como que dar por hecho a Jesús aquí es muy peligroso. O sea, porque puede ser como, si tú lees tu testimonio de nuevo, puedes leerlo y puedes ver como, ¿dónde está, o sea, dónde se responde esta pregunta? ¿Quién es Jesús para Perla? Específicamente en el momento en el que tú experimentaste la salvación. O sea, creo que ahí es donde debes invertir un poco más de energía, que así como la energía y el detalle que tienes para describir tus emociones, que no es algo malo, es algo bueno, creo que lo mismo debes pedir a Dios que te ayude a poder, con esa misma energía, con esa misma detalle, es decir, responder a la persona, ¿quién es Jesús para ti? Y lo demás, si te das cuenta, el problema de inferir mucho a Jesús es que se puede sentir que lo que ha hecho la diferencia en tu vida es, por ejemplo, tú invertiste tiempo en hablarnos de la vida de oración, de lo devocional, de la disciplina, y alguien puede pensar, si tú mantienes dar por hecho a Jesús, puede pensar que eso es lo que ha hecho la diferencia en tu vida, cuando eso es una consecuencia de lo que Jesús ha hecho en tu vida. O sea, ¿por qué ahora la persona que hablaba con muchas groserías, que andaba metiéndose en líos, es una persona de oración, es una persona con vida devocional, es una persona disciplinada? Porque Jesús hizo una diferencia, porque Jesús hizo antes y después. Pero si no somos claros en hablar de eso, el riesgo que corre tu testimonio, que hay personas muy preguntonas, porque puede ser que alguien te pregunte, pero ¿por qué? ¿Cómo? Y ahí puede ser que salga Jesús, pero lo importante es que tú lo pongas como el centro, como el antes, como el después. Creo que ese punto es el más débil en tu testimonio. Los demás para mí me parecen súper buenos, y no, o sea, créeme que es un tema que creo yo es interesante, porque muchos cristianos estamos así, como que inferimos mucho a Jesús ya, y no debemos hacerlo. Creo que debemos de empezar a aprender, a desaprender a inferir a Jesús, a dar por hecho a Jesús. Debemos de ser súper explícitos de todo lo que hablamos, decir, Cristo es el que hace la diferencia. ¿Por qué? Porque mira, yo me sentía deprimida y entonces yo sentí como mi vida tenía valor, porque Él dio su vida por mí en la cruz. Eso me cambió. O sea, no estoy poniendo palabras en ti, solo estoy dando un ejemplo. O sea, Dios te va a dar las palabras, pero creo yo que ahí es donde hay muchísimo potencial, y sé que Dios te va a dar la sabiduría, las palabras, porque creo que es muy buena para describir, y sé que también eso va a ser una realidad en tu testimonio. Pero sí, eso, de la mano con lo que decía Patti, por ejemplo, me pongo a pensar con el tema de las palabras. Tú mencionaste encuentro,
O sea, bueno, yo tengo un leve contexto de qué es encuentro, pero puede ser que una persona te escuche y diga, pues no sé, o sea, qué es un encuentro, por qué, qué se hace ahí, qué fue, o sea, por qué ella fue, a ese encuentro, o sea, no sé, a lo mejor dar la idea de que el encuentro, o sea, ¿qué pasa si yo no voy a un encuentro? Puedo tener también una relación con Jesús, o sea, como que aclarar qué es eso, de qué forma el encuentro puede ser, o puede ser un medio, pero hay muchos medios, ¿no? O sea, no nada más el encuentro puede llevar a alguien a salvación, es su experiencia, este, pero creo que sí explicar un poquito, así que, fui a un encuentro que es un tiempo de retiro, en donde, pues, escuchas muchas enseñanzas sobre la fe, sobre Jesús, y ahí fue donde, ¿no? O sea, como dar un poquito ese detalle para pensando en alguien no cristiano, sin contexto de iglesia, creo que puede ayudar mucho. Entonces, pues creo que es todo de mi parte, acerca de tu testimonio, Perla, me animó mucho ver como el antes y después, y creo que nos va a animar muchísimo ver ese, esa versión actualizada con esta historia de cómo Cristo en ese momento cambió tu vida. Creo que eso va a gustarnos mucho también, pero de verdad que muchas gracias por el esfuerzo de trabajar estas historias. Siempre nos empujan a pensar más lo que Dios ha hecho, cómo lo ha hecho y cómo puede usar esa historia para bendecir a otros. El, Creo que una forma de ayudar a esa parte es vuelvan a como a ver esto que hablamos de la historia de la redención, las metáforas del evangelio. Ahí tú puedes decir, esta metáfora explica lo que Jesús hizo o cómo yo vi a Jesús ahí. Y ya puedes tener un poco más de lenguaje, más bases bíblicas para poder hablar de tu experiencia. Y eso pasa, ¿no? O sea, por ejemplo, les voy a poner un caso, ¿no? Supongamos que una persona aprende a tocar un instrumento musical, ¿no? De niño, su papá le enseña a tocar la guitarra y sabe tocar unas cuantas canciones y sabe muy bien tocar su guitarrita. De repente ese niño crece y se va a estudiar música, ¿no? Se va a estudiar a un conservatorio o algo y aprende pues toda la teoría musical. Él sabía tocar antes, sí, sí sabía tocar, pero cuando ya ve la lógica que hay detrás de todo eso, pues tiene más herramientas para poder hacer música, ¿no? Creo yo lo mismo es con nuestra fe, o sea, está padre porque tenemos una experiencia que Dios nos ha dado, pero al tener todo el contexto bíblico, esas herramientas, nos ayuda como, o sea, yo lo estaba contando de esta forma, pero puedo ir más profundo, puedo hacer que esto tenga más sentido para las personas, que apunte mejor a Cristo, ¿no? O sea, el objetivo de esto es prácticamente modelar a través de nuestro testimonio a Jesús. O sea, llevar a otras personas a Jesús. Entonces, si queremos llevar a otras personas a Jesús, hagámoslo el centro de todo lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, pues esto. Entonces, les voy a mandar un documento de ayuda aparte de la clase y aparte que les haya mandado. Ese documento les va a ayudar un poquito más si quieren volver a retocar su historia. Son los mismos puntos, pero vienen un poquito con más explicación. Es un recurso adicional, se lo voy a mandar a ustedes, lo mando también en el grupo de WhatsApp. Y la tarea, la tarea que se queda es pues hagan, vaya, tomen las observaciones que dimos, no tienen que volverme a mandar, confío en que Dios les va a dar ese tiempo de hacer ese trabajo y van a tener su versión terminada de su testimonio, porque de hecho, miren la tarea que viene es nada más y nada menos esta. ¿Puedes leerlo, Perla, por favor? Dice, termina de redactar tu testimonio personal usando, sí es eso, ¿verdad? Usando la estructura de las 4 partes. Durante los siguientes 7 días,
Ora y sé intencional en encontrar una conversación para compartir tu testimonio personal con una persona que no lo haya escuchado antes. Trabajo, vecinos, amigos, familia, célula. Comparte tu experiencia brevemente la siguiente clase. Ok, Mm. ahora sí, se viene la hora de la verdad. Este, Esa sería la tarea para esta semana. Sé que no podemos forzar una conversación, pero sé que si somos intencionales y oramos, Dios nos va a dar esa oportunidad. Y no tienen que escribirlo, ya lo van a tener escrito. Yo les recomiendo que lo lean, lo oren, mientras oran por esto, lo vuelvan a leer, den gracias a Dios por esta historia que les ha dado y que o sea, hay como un salto que a veces nos da miedo darnos, o sea, somos, somos objetos del amor de Dios y eso es algo muy padre, pero también somos instrumentos del amor de Dios. Y eso es como que el cambio de chip también de decir, sí soy un objeto del amor de Dios, pero también soy un instrumento del amor de Dios. Y esta clase pues tiene que ver con plantar iglesias y una parte importante en la plantación de iglesias es qué tan disponibles y dispuestos estamos para contar nuestra historia personal. O sea, podemos hacer muchas cosas, pero creo yo que hablar de nuestra propia historia probablemente es el primer paso de muchas de las cosas que Dios quiere que hagamos en cuanto a temas de iglesia. Porque, pues, podremos saber organizar campañas, podemos montar una célula, podemos hacer un estudio, pero si no somos capaces de contarnos nuestra propia historia, no sé, siento que hay algo ahí profundo, ¿no? Entonces, creo que las personas necesitan escuchar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y el testimonio personal me parece ser la herramienta más fundamental, pero no nada más fundamental, sino más, quizá de las más poderosas para poder traer a personas a Jesús. Entonces, bueno, pues entonces vamos a terminar la clase hoy. Mando la tarea, la verdad es que no aguanto mis ojos, pero nos vemos la siguiente semana. Me cuentan, tomo muy en serio esta tarea que es más que una tarea, también es parte de nuestro llamado. Entonces, me cuentan cómo fue la experiencia. No se preocupen, a veces estos testimonios, no quiero decir que, que siempre van a tener un efecto súper poderoso. A veces la persona simplemente va a escuchar, pero Dios va a estar haciendo algo en su vida. O sea, seguro. Siempre que lo contamos, Dios va a estar haciendo algo en la persona. Probablemente su respuesta no va a ser, quiero ya ir a tu iglesia o cuéntame más, pero algo va a pasar y no dudemos del poder de Dios en medio de esta historia. Pues oramos y terminamos, ¿sale? Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por las historias de mis hermanas, de Patti, Señor, de Perla. Gracias, Padre, por lo que has hecho en sus vidas y gracias por esta herramienta que sin duda será de mucha bendición para ellas, Señor, para poder compartir su fe y que otras personas sean bendecidas y vengan a conocer a Cristo también. Te pido que les uses desde donde están, en donde están, Señor, y que seas glorificado, conocido y amado por muchas personas, Señor, que estas hermosas historias que les has dado, Señor, redimidas y con una perspectiva ahora puesta en ti, Señor, te pido que sean usadas, Señor, y que toda vergüenza, culpa, Señor, que se levante pueda ser silenciada, Señor, al recordar sus historias. Que ellos puedan verte, Señor, en el pasado, pero también hoy trabajando en sus vidas, Señor. Y te pido que esa semana, Padre, pues tú desde esos ojos, esa visión, para ver, Señor, el momento, la persona adecuados para compartir su historia y que las use, Señor, para bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mando esto por ahí y nos vemos la siguiente semana. Platicamos de cómo les fue. ¿Sale? Bendiciones. Bye. Gracias.